Hoy me acompaña el economista Francisco Acosta Fragachán. Gusto tenerlo hoy en Reto Economía para digerir toda esta información que sin duda a muchos no nos hace sentido o por lo menos no nos dice exactamente hacia dónde va la economía del país. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gusto tenerlo. Y bueno, vamos con la primera pregunta, Francisco, y es que ¿qué interpretación podemos hacer de este reporte del Producto Interno Bruto en términos de crecimiento económico y qué indicadores podemos observar para entender mejor la salud de la economía estadounidense? Bueno, podemos decir que la salud de la economía estadounidense se encuentra en términos estables aún, aunque tenemos indicadores que señalan la posibilidad de una desaceleración en el crecimiento que podría afectar el ingreso familiar de nosotros, lo que vivimos aquí en este país. Excelente. Bueno, y con los aranceles a todo vapor, que es algo que nos preocupa a todos, ¿qué impacto han tenido o podrían tener este producto, el Producto Interno Bruto, ¿no? Este cambio que ha tenido, este aumento en los precios y los servicios y los bienes? ¿Y cómo podría esto afectar la inflación en los próximos meses? Bueno, el Producto Interno Bruto representa la cantidad de bienes y servicios que se transaron en una economía en un lapso determinado. Aquí lo que estamos viendo es que el jefe de la Reserva Federal, Powell, anuncia que para el 2025 hay una corrección de los estimados con respecto al Producto Interno Bruto. Se esperaba que creciera alrededor del 2.5% y ahora Powell señala que el producto se espera que crezca a 1.7%, es decir, hay una reducción en las expectativas. Esta reducción en las expectativas de crecimiento, ¿a qué las señala el señor Powell? A un impacto inicial del incremento de los precios y de la desaceleración de la economía que va a haber como producto de la imposición de tarifas o aranceles en forma discriminada y generalizada sobre una cantidad de productos que afectan la economía en su conjunto. Entonces, si vemos que la gente, como hay datos suaves que nos señalan expectativas, la expectativa del consumidor en los Estados Unidos este año bajó a niveles que no habían caído en muchos años. El índice de expectativas de los gerentes, es decir, lo que esperan los gerentes de compra que ocurra en el próximo periodo inmediato, es que bajen la actividad económica. Entonces tenemos que, en términos generales, está sembrada la semilla de la expectativa, claro, con respecto a una posibilidad de desaceleración que pueda más adelante afectar el Producto Interno Bruto en forma más consistente. Que inclusive puede suceder en este primer trimestre de 2025. Evidentemente tendremos que esperar a ese reporte, pero basado en los datos y las políticas económicas de la administración actual Trump, ¿cuáles son sus expectativas para el crecimiento del Producto Interno Bruto precisamente en este primer trimestre de 2025? Yo estoy muy apegado al pronóstico de la Reserva Federal. Yo creo que vamos a estar bajo o muy cercanos al 2%, pero no más del 2% interanual en el primer trimestre. Y creo que debemos tener muchísimo cuidado porque paralelo a esto hay señales que pueden generar inflación, regresar a ese fenómeno que nos come el ingreso, que es la inflación, una de las enfermedades más perniciosas que tiene la economía. Y si nosotros entonces vamos a un proceso de limitación, desaceleración del crecimiento e inflación, podríamos dirigir la economía a un punto que se llama estanflación, que es, si podríamos decirlo, el peor de los escenarios. Entonces, es importantísimo que las autoridades económicas del país tomen nota de a dónde se dirige la economía, y yo creo que es importante moderar el discurso y aclarar cuáles son los objetivos claros de la administración en términos económicos, para de esa forma bajar la incertidumbre, que es la palabra clave en todo esto, que es lo que nos genera la intención de cuidarnos, de no gastar. Correcto, y obviamente pues el público, la audiencia está muy pendiente a si puede o no puede gastar. Esto hay que recordar que es el último trimestre del año 2024, es decir, esta es información pasada pero que nos ayuda a entender cómo va fluyendo la economía del país. Sin embargo, nos basaremos obviamente en esta nueva administración, observando las condiciones que pone, las políticas económicas que impone esta nueva administración para los próximos trimestres de este 2025. Ahí es donde nos vamos a basar en la realidad que se está viviendo. Sin embargo, quiero preguntarte, según
según tu criterio y en el contexto de las políticas precisamente económicas de esta administración, ¿cuáles son los riesgos y oportunidades a largo plazo, Francisco? Yo creo que ahí está la magia de todo lo que vamos viendo, que hasta el momento no hay un plan concreto sobre la mesa en cuestión arancelaria o en cuestión de otros términos político-económicos, ¿no? Sí, sí. Mira, la propuesta aparentemente, porque no tenemos un proyecto concreto, no se ha presentado un proyecto económico concreto. Estamos manejándonos a través del discurso del presidente y que algunas veces pareciera un poco digamos, poco constante. Y eso es lo que genera incertidumbre. Ahora, a mediano plazo, es decir, antes de 5 años, que es lo que podríamos decir el periodo presidencial, lo que se espera es un intento profundo del cambio en el modelo económico de Estados Unidos para pasar de un modelo basado en importaciones a gran escala y un modelo de economía abierta, de alta relación con el sector externo, es decir, con el mundo, pasar a un modelo de economía, digamos, propia, para decirle palabras clave, un modelo aislacionista y muy nacionalista. Muy buena información, Francisco Costa. Qué gusto tenerte en Reto Economía para entender precisamente todos estos números que a veces a nuestra audiencia se le hace un poco difícil, e inclusive nosotros ponerlos en contexto y entenderlos. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en Reto Economía.